Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la formación educativa financiera de análisis y trading institucional. Vamos a empezar hoy, martes 17, con el asunto de las velas japonesas. Velas japonesas todos las conocemos, son muy famosas, pero hay muchos tipos de gráficos. Los gráficos de línea, tenemos velas, muchos tipos de velas. Ah, tenemos líneas con marcadores de puntos de ruptura, máximos, mínimos, etcétera, por área, en fin, la cantidad de elección que hay para ver las velas es infinita. Pero lo más utilizado siempre son las velas japonesas, que son estas de aquí. Todos las conoceréis. Y bueno, siempre habéis escuchado lo de un mínimo, un máximo y tal, pero no, la gente no suele explicar bien a fondo lo que significa una vela japonesa. Una vela japonesa nos está dando mucha información. Una simple vela, como puede ser esta de aquí, nos está diciendo, toda la información la tenemos aquí arriba, nos está diciendo que tenemos un máximo, que fue en los 107.720,3, y un mínimo, que fue en los 103.303,0, pero también nos dice dónde abrió el precio, que fue en los 106.748,7, y dónde cerró, que fue en los 103.848,7. Aparte de todo esto, nos dice la variación en dólares. Si fuese el gráfico en pips, serían en pips, en este es en dólares. Nos dice que tiene una variación de menos 2.930,6. Va variando porque esta vela no está cerrada. Si lo miramos en una vela que está cerrada, veremos que es fijo. Esta vela tiene una variación de más 4.546 dólares. Lo veis aquí. Apertura o open. Cierre C. Close. El máximo, la H, el mínimo, la L. La variación en puntos de cotización, tanto pips como ticks, eso es más para el mercado tradicional, o en dólares, en este caso en Bitcoin y criptos. A ver un segundo. ¿Quién se quiere unir? Ay, ay, ay. Seguro es Marco Matías. Admitir. Ya está. Ah, aquí. Volvemos a lo mismo. Bienvenido. Entonces la vela japonesa nos da muchísima información. Una información que si sabemos interpretar, podemos utilizar en nuestro favor. Como he dicho, tenemos el máximo, mínimo, apertura, cierre, máximo, mínimo, variación en dólares, tanto por ciento de variación, pero con esto tenemos que tener cuidado. Tenemos que considerar, en esta vela dice que hay una variación de un 4,30%. Es verdad, pero no es verdad. Una verdad a media. Realmente hay un 5,10 de máximo a mínimo. La variación que nos dice en esta vela de un 4,30% siempre va a ser desde la apertura hasta el cierre. Es algo que debemos considerar y debemos saber. Que si no, a la hora de hacer cálculos de liquidaciones, stop loss, promedios, dónde poner órdenes límite para defender nuestras posiciones, etcétera, con una vela igual no hay gran variación, pero con unas cuantas nos podemos ir de mucho en el precio y pasar graves apuros. Vale. Hola Francisco, buenas. Bueno, en definitiva, al final también nos está informando del volumen que tiene. Lo tenemos a la derecha del todo. Esta vela ha tenido un volumen de 135,86 millones. Hola, buenas, Francisco. Dark, disculpa que te interrumpa. Dime, Los que están en móvil pueden hacer zoom en la pantalla si es que no ven completo. ¿cómo? Perdón. Los que están en móvil, viendo el video en móvil, Sí. pueden hacer zoom y agrandar para que se vea
mejor los detalles. Ah, bueno, claro, los que estáis en tablet o en dispositivos móviles, podéis ampliar la pantalla a vuestro gusto para verlo, porque si no, todo esto que os estoy explicando de aquí arriba lo vais a ver como un burrón minúsculo. De todos modos, como se acaban de unir dos personas, lo vuelvo a explicar rápidamente. eh, las velas japonesas dan mucha más información de la que nos cuentan. Es muy importante también la información que dan, siempre que la sepamos usar en nuestro favor, es decir, interpretar. Las velas, aquí arriba, de izquierda a derecha, tenemos toda la información de la vela. Tenemos desde el precio que ha abierto hasta el precio que ha cerrado, su máximo y su mínimo. ¿Vale? Si nos ponemos aquí encima, vemos toda la información. Abrieron un precio, cerraron un precio, por eso es verde. El algoritmo interpreta que si abres en $100 una vela y se cierra en 101, tiene que pintarla de color verde. Si la abres en $100 y la cierra en 99, la tiene que pintar de color rojo. ¿Vale? Pero esto no tiene nada que ver con el volumen real. Por eso, este indicador, en el cual podemos ver que hay velas que cambian de color, como por ejemplo esta de aquí. Esta de aquí es verde en el gráfico original. Esta de aquí también es verde en el gráfico original. En cambio, con el indicador de volumen que yo uso, es roja, porque nos está indicando ya de que tenemos ventas, luego se desploma. En cambio, con el gráfico original decimos, ah, mira, que hay compras, buena indecisión porque ya se va, entro en long en esta vela y luego me revienta, me salta el stop loss que lo pongo en este mínimo. Entonces, eso ya del volumen vendrá más adelante, es otra historia, irá combinado. Entonces, como decía, tenemos apertura, cierre, máximo, mínimo, movimiento en puntos de cotización, en este caso son dólares en Bitcoin, si fuese en el mercado tradicional serían pips o ticks, va diferente, y tanto por ciento de variación de la vela. Miramos en esta vela, vemos que tenemos aquí, entre paréntesis, un 4,30%. En este caso es verdad, pero no es verdad del todo. Es verdad si tenemos en cuenta de que las velas japonesas cuentan la variación del tanto por ciento siempre desde la apertura hasta el cierre, no desde el mínimo hasta el máximo. Veis que tiene un 4,30, en cambio si lo medimos de máximo a mínimo tenemos un 5,10. ¿Vale? Esto es importante conocerlo porque a la hora de promediar, de proteger operaciones, de poner nuestros stop loss, etcétera, de operar, de gestionar nuestras operaciones, con una vela pues igual no hay mucha diferencia, pero con varias pues sí, podemos meter la pata y perder bastante. Em, para finalizar, la información que nos da la vela japonesa es el volumen que ha tenido. En este caso vemos aquí, último dato a la derecha, que tiene 135,86 millones. Se considera dólares, no se considera unidades de Bitcoin. En este indicador, que es lo que veis vosotros en los análisis, aquí veis que también pone, se consideran unidades de Bitcoin. Bueno, dicho esto, sabiendo ya cómo funcionan las velas, nosotros podemos rápidamente, simplemente en cualquier estructura con una línea donde tenemos unos máximos, saber que si tenemos una vela que nos va a cerrar por encima de estos máximos, es para que ya podemos entrar en long. En cambio, si tenemos una vela que nos cierre por debajo, imaginemos que de aquí para allí no está. Perdón. Esto del min me tapa, ¿eh? Creo que para las próximas voy a buscar otra forma. Digamos, esto no existe. Todavía no se ha creado. Toda esta parte de aquí no pinta nada. Solo tenemos esta estructura. Una vela que nos cierre por encima, da igual si es por poco, por mucho o cuánta diferencia. Que nos cierre por encima de los máximos, pero de los máximos del cuerpo. Esto es muy importante.
En las velas tenemos cuerpo y tenemos mechas o sombras, que se les llama. Son los palitos de arriba y abajo. Son los que marcan el máximo y el mínimo y son la apertura y el cierre los que marcan el cuerpo. Si la vela me está dejando una mecha por la parte alta y una mecha por la parte baja con un cuerpo minúsculo, quiere decir que no tiene volumen, lo cual podemos ver que su variación aquí en el paréntesis de esta vela concretamente es un más 0,16%, es poca cosa, tiene poco volumen, poco movimiento del precio y se están peleando por empujar el precio arriba y abajo. Pero todavía nadie se ha llevado el gato al agua. Aquí sí que se la llevan. Obviamente esto es un gráfico de un día, esta es una vela entera de un día, con lo cual aquí entrar en un long cuando cierra aquí sería un absurdo, pero si lo trasladamos a 4 horas, 1 hora, sería perfectamente viable, porque veremos el otro aspecto de los mercados, la fractalidad. A ver, estábamos en esta vela de aquí, que es el lunes 9. Que bajamos a 4 horas. El lunes 9, a ver, 6, 9. Vale, ahí lo tenemos. Veríamos lo mismo. Lo mismo que estábamos viendo en diario, era toda esa parte donde cerraban las velas diarias. Vemos que esta en 4 horas ya rompe. Con lo cual, en esta, en el primer retroceso, ya podemos entrar. ¿Dónde llega el retroceso? A la parte superior anterior. Esa es la entrada al long. ¿Por qué? Porque esta vela ya ha mostrado que los que se estaban peleando aquí, en toda esta estructura, ya han conseguido romper y meter suficiente dinero como para llevarse el precio arriba. Y luego ya veis que acaba subiendo más. ¿Qué problema tiene esta forma de trabajar? Que si tú dices, bueno, pues mira, por aquí donde estoy le pongo ya el long, puedes ganar un poco más de movimiento. Digamos que entras en una zona media y suponiendo que hagas una operación perfecta, que salgas al último centavo, que no suele pasar. Ya os lo digo que no suele pasar. Pues mira, te llevas un movimiento de un 5,70. Pero también te podría echar. En el mismo retroceso que tiene, también te puede echar por esto el loso, liquidarte la operación y vas muy apalancado. En cambio, si te esperas a esto, digamos que no entras en el centavo, sino más o menos en una parte media de la vela y buscas una salida al cierre de la vela, no en las mechas, sino con vela cerrada, es un 2,72. Es menos movimiento, pero es más seguro. Así, las velas japonesas, junto con la fractalidad, nos marcan dónde tenemos nuestras entradas, donde tenemos entrada de ruptura, arriba y abajo. Este no es muy buen ejemplo, pero aquí sí que lo tenemos. Cuando el precio para, cae, rebota, viene que hay una ineficiencia, la toma, sigue en el rango y cae. ¿A qué zona? A ver, voy a quitar esto. Todo el mid me está molestando. Vale. Me dejo una pantalla por aquí, para pelotas. ¿A dónde cae? A un soporte. Fíjate tú qué casualidad que son los 100.300. Voy a quitar los dibujitos. Posteriormente con todo esto viene la estructura. Las velas, a través de dónde abren, dónde cierran los, los cierres y aperturas de velas, son muy importantes. Los más importantes, obviamente, la semanal, la diaria, pero tendrías que operar a mucho tiempo, a semanas o meses. Entonces, para operar en swing trading, por ejemplo, sería 4 horas, 1 hora, 15 minutos.
4 horas. Eso. Bueno, 4 horas es nuestra estructura principal. La tendencia macro. Estructura externa o mayor. Todo un compendio de velas con esas nos está diciendo que tenemos el precio oscilando entre unos niveles inferiores y unos niveles superiores. Las dilataciones que se van de ahí no cuentan. Cuenta el lugar o las zonas de precios donde el precio llega más veces, donde lo confirma. Aquí ha llegado una, dos, tres veces, pero aquí ha llegado a la zona, aquí también, aquí probablemente llegue también. Y por la parte alta, lo mismo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí solo llegó una vez. Poner que el rango está aquí arriba, pondremos aquí nuestro take profit y no nos lo cogerá. Fijaros, desde fechas del 22 de mayo a día de hoy, nuestro trade profit estaría todavía esperando ahí. Entonces, una parte muy importante de las velas japonesas también es la perspectiva. La perspectiva mirando siempre con demasiado zoom las cosas. El árbol no nos deja ver el panorama global, no nos deja ver el bosque. Es importante a la hora de analizar que alejemos el zoom, incluso da igual si la vela roja es verde, no importa mucho a la hora de la estructura, para que veamos las cosas más claras. Incluso así podría llegar a afinar un poco más buscando ese mínimo de ahí. Y tenemos mucha más clara la estructura. ¿Hay alguna duda con esto? Si tenéis alguna duda, decirlo y la aclaramos ahora para que no se acumule. Vale, pues nada, seguimos. Esta línea yo la he trazado en un día. La línea está más torcida que todas las cosas, pero bueno, la habíamos trazado en un día o en 4 horas. Eran 4 horas, ¿no? ¿Día? Una cosita, Dar, que Sí, te interrumpa. dime, Para dime. los que no entienden de las temporalidades, Ujú. cuando Dar dice una temporalidad de 4 horas, quiere decir que cada vela, el tiempo de cada vela son 4 horas. Cuando él dice una hora, cada vela tiene una hora. Cuando dice 5 minutos, cada vela tiene 5 minutos. Depende en qué temporalidad estés. Exacto. Eso ahora con la fractalidad lo comentaremos, pero es otro aspecto también de las velas japonesas. Los gráficos, siempre que estamos en una temporalidad semanal, diario, 4 horas, hora, 15 minutos, 5 minutos, un minuto son las típicas que más se suelen utilizar. No quiere decir que sean las únicas, ni que sean las únicas que tienen que ser válidas, y que si tú quieres utilizar velas eh, de 3 minutos en lugar de las de 5, sean mejores o peores, siempre y cuando tú tengas en mente. Si tú estás utilizando la temporalidad de velas de 3 minutos y no de 5, tendrás que buscar, en lugar de la vela de 15 minutos, o la vela de 15 minutos o la de 10. Siempre vas a tener que utilizar tres temporalidades. Hay gente que utiliza media hora, hay gente que utiliza 15 minutos, hay gente que utiliza la de una hora o la de dos, gente que utiliza la de 4 horas o la de tres. Lo normal es utilizar el estándar que son semanal, diario, 4 horas, una hora, 15 minutos, 5 minutos y un minuto. Esto ahora explico la fractalidad, cómo funciona, porque siempre va ligado tres temporalidades. Siempre debemos utilizar tres fractales para nuestra operativa. El tema de la temporalidad, como bien ha dicho Mr. K, siempre que estamos en un gráfico en una temporalidad significa que esta vela en este gráfico semanal ocupa toda una semana. Desde el domingo que cierra el día hasta el siguiente domingo que vuelve a cerrar la semana, es una vela. En cada vela de aquí tenemos una semana completa
lo que se ha movido el precio. Donde abrió, donde cerró, al precio máximo que llegó, al precio mínimo, el volumen que tuvo, la variación en dólares, ticks o pips en el mercado tradicional, en este caso en dólares, en Bitcoin y todas las criptos. A no ser que cambiemos el gráfico, se puede hacer, pero no lo recomiendo porque el tanto por ciento de variación entre paréntesis de la apertura al cierre. Y ya está. Con esa semana, si pasamos a gráfico de un día, tenemos velas de un día. Abajo vemos la fecha de abajo. Vemos la fecha cada vez que ponemos el axis. El axis es la cruz esta. Cada vez que ponemos el puntero, el axis, el ratón, como lo queráis llamar, encima de una vela, vemos la fecha. Abajo nos pone, a ver, voy a tirar un poco más cerca, que lo veáis aquí. Martes 17 de junio de 2025. Esto se puede cambiar en la configuración para poner diversos formatos de fecha, pero no merece la pena, dejando el por defecto. Ya está. La hora. La hora es importante que os pongáis vosotros aquí abajo, a la derecha, os pongáis el horario vuestro, país en el que estéis o conforme el que queráis ir a trabajar. ¿Qué más? Velas de 4 horas, cada vela son 4 horas, cada 4 horas vamos a tener un cierre. Las velas actualmente con el horario UTC más 2 español, tenéis que mirar la equivalencia en vuestros países con vuestro horario. Abren a las 2 de la madrugada, que es 2 horas después del cierre de la vela diaria, que es a las 00. Luego pasamos 6, 10, las 14, 18, 22 y volvemos ya pasando la vela del día siguiente, que nos pilla a las 2 de la madrugada de nuevo. Siempre es igual, menos cuando cambia el horario de verano-invierno. ¿Qué más? Fractalidad. Las velas japonesas, como os he dicho, nos dan mucha información de por sí. Y solo viendo las velas japonesas ya podemos saber aquí qué es lo que está pasando. En cualquier tiempo pasado, que esto lo tengo muy visto a diario, podemos estar viendo que tenemos aquí mismo una caída. ¿Cómo calculamos los movimientos de caída, de subida? Da igual. Siempre desde un máximo hasta un mínimo. Siempre. Contando con la mecha. Pero siempre a partir de la primera vela que empieza la caída. A ver. Claro. Hola, buenas, bienvenido. Como decía, siempre desde la primera vela de una caída o de una subida, da igual, no importa. Desde aquí tenemos un impulso. En este caso es un impulso positivo porque es hacia arriba. Un impulso negativo porque es hacia abajo. Ya está, es sencillo. ¿Cómo calculo este impulso? Desde la primera vela que empieza a subir el precio, no desde aquí, ni desde esta, ni desde esta de aquí. La primera vela donde acaba la caída y empieza ya el impulso hasta el máximo de ese impulso. ¿Qué implica esto? Que para ello tengo que tener retrocesos. Yo no puedo saber si este es el máximo, perdón, este es el máximo, este es el mínimo, si yo no he tenido este retroceso de aquí y me rompe la estructura. ¿Cómo sé que me rompe la estructura? Y en el precio, esta vela me cierra por debajo. Me cierra por debajo del precio de apertura del anterior. Más o menos. El cuerpo me marca donde abrió. Como es verde, la parte de arriba del cuerpo me marca visualmente donde cerró. Esa vela cierra por debajo. Yo tengo que tener una vela que suba y cierre por encima de ese nivel para que me marque continuidad hacia arriba. Como no la tengo,
Lo siguiente que me dicen estas velas es intento de los compradores por empujar el precio arriba, pero los vendedores no le dejan. Tienen un cuerpo más pequeño que las mechas. Voy a ampliar porque si estáis en móvil y tal lo veréis muy pequeño. Tengo un cuerpo pequeño. Esto. Tengo un cuerpo de la vela pequeño. Eso es lo que ocupa el cuerpo. Si yo clono esto, que esto en TradingView se hace pulsando el control izquierdo, lo mantenemos y con el botón izquierdo del ratón clonamos y cada vez que queramos hacerlo lo vamos doblando, ¿vale? Si yo quiero ver fácilmente la vela, cuando llevas tiempo lo ves a simple vista, no hace falta hacer. Si la mecha es 2 veces el cuerpo, malo, tanto por arriba como por abajo. Si es por abajo, es control de compra. Si es por arriba, es control de venta. En este caso, tiene más cuerpo de 4 veces. La mecha es más de 3 veces el cuerpo. Entonces, viendo un poquito más el panorama global de la estructura que estamos hablando, como esta vela me cierra por debajo de la apertura de la anterior, las siguientes no tienen fuerza ni siquiera con las mechas para atacar ese nivel de esa apertura de esa vela, donde empieza a retroceder. Esta viene, hace un test, deja una mecha y cierra por abajo. Eso ya es, esta ya rompe estructura, porque aquí rompe esta y estas que intentan que son de indecisión son rotas con esta vela, con el cuerpo cerrando por debajo incluso de las mechas, por lo cual es abajo. Y luego después de cerrar, es arriba, tal, pero al final se acaba viniendo mucho más abajo. Lo que acaban siendo desde el cierre de esta vela, que cierra, a ver, en 90.032, 90.032, redondeando. Al final acaba cayendo hasta los 82.954, lo cual no es poco. Aunque digas, es que he perdido aquí parte del movimiento, sí. Aquí has perdido parte del movimiento. Pero si tú entras aquí y se va arriba, te va a reventar. Así de claro. O te pasará muchas veces que entras, pones stop loss, me salta el stop loss. Ah, mira, que ahora parece que sí, otra vez stop loss. Y así 4, 5, 6 veces hasta que acabas harto y dices, ya paso. Y luego coge y cae. Y se va a tu zona, a donde tú ibas a salir. Así de importantes son las velas japonesas. Es muy importante también saber medir los impulsos. Esto implica que necesitamos un retroceso. Yo para poder medir este impulso de aquí, desde la primera vela que cae, esta no cuenta aunque sea roja, da igual si es roja, verde, no importa. Esta no cuenta, la que cuenta es esta. ¿Por qué? Porque es la que cae y rompe estructura, rompe los mínimos anteriores de toda esta parte de aquí y cierra incluso por debajo de los mínimos anteriores a todas estas velas. Con lo cual, esta es la que ya me marca que ha roto estructura y a partir de ahí es la que cuenta esta. El máximo y la que cuenta este mínimo porque tengo un retroceso, tengo una vela que me rompe los máximos de cierre y apertura del cuerpo de estas dos velas y esa mecha es el mínimo. Por eso siempre implica que poder medir un impulso necesita que haya un retroceso y que rompa estructura, aunque esta vela no rompa estructura de aquí, cerrando por encima, pero ahí con esos dos ya se ve. ¿Alguna duda con todo esto? ¿Algo más? A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, no. Vale, ¿ninguna duda? ¿Todo claro? Eh, Está un poco complicado eso. No sé si hay una forma que puedas grabar o estás grabando para poderlo verlo luego o repetirlo porque de verdad se me está dificultando. Disculpa. Es normal, ¿eh? No tenéis que tener vergüenza, no os tiene que asustar, no.
no os tenéis que cortar a decir, "Hostia, es que no digo nada porque si no parece que no me entero de nada o que sea yo aquí el que no se entere todo el mundo ya lo sabe esto". No, no, esto es así. Cuando se está aprendiendo es normal que no te enteres de la mitad. Te confirmo, lo estoy grabando para dejároslo con acceso en el canal de YouTube. Os pasaré por la comunidad un enlace privado, ¿eh? Para que los que estáis en el canal de Telegram os podáis acceder y verlo. O simplemente estar suscritos, ya está, es gratis, ¿eh? No voy a cobrar una mierda de dinero. Excelente, excelente. Muchas gracias. Así lo podréis repasar, sin Ok. problema. Ya lo tengo en cuenta, ya. Pero esto es como me dijo mi profesor de informática. Yo estudié hace muchos años redes, tal, el técnico de Slang One, de Cisco Systems, y él nos dijo allí en clase, todo lo que tengáis que probar, probarlo aquí, porque el material es de la universidad y si se rompe, pues entra en el presupuesto. Y como tú pruebes en tu casa y lo rompas, te va a costar el dinero. Pues aquí lo mismo, aquí todo lo que queráis preguntar y demás, sin ningún pudor ni problema. Porque luego todas las preguntas que queráis responderos a vosotros mismos poniéndole dinero al mercado, os va a costar la pasta. Os puede costar pérdidas. Así que no hay ningún problema. Quien quiera que preguntar, que se muestre, se sienta libre de preguntar lo que quiera. Ah, Grande. bueno, si tenéis alguna pregunta más, decir, ¿eh? No hay problema. ¿No? Bueno, continuamos. Como os he dicho que queda grabado ya, los vergonzosos y vergonzosas ya no decís nada, ¿no? Os habéis ido bien. Sí, sí, se quedan callados, se quedan callados. Por eso digo, se quedan callados ya. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Cada uno somos como somos y si da apuro preguntar o charlar o lo que sea, pues nadie tiene por qué pasar ningún momento de apuro. No es necesario. Bueno, como tal, si unimos todo esto, vamos ahora con la fractalidad. ¿Vale? Esto es complicado. Esto no esperéis simplemente ver las velas y decir, uff, mira, aquí tengo un doble suelo. Resulta de que yo sé que aquí en esta zona de los 77, 76, por estructura, tengo un soporte. ¿Por qué? Porque aquí tengo ciertas velas que me crean una parte alta, una parte baja, tal, veo que me viene y simplemente viéndolo así, que es lo que estoy viendo ya, un EQL que se llama en SMC y en... Es que si le aumento el zoom, ya no lo veis. Por eso lo tengo... Hostia, espera. Vale. Si le aumento mucho el zoom, ya no lo vais a ver. Porque entonces ya perdemos la perspectiva. Lo vemos distinto, ¿a que sí? Cambia mucho. Pero bueno, para que lo veáis de lejos y lo veáis de cerca. De cerca. Aquí tenemos lo que se llama en SMC y Wyckoff un EQL. Lo que viene significando dos bajos iguales, aunque no sean exactos. ¿Vale? Tengo una variación con las mechas. Esto, curva, también. Tenemos en la misma zona dos mínimos que dejan mechas por abajo. El precio cierra por encima, más o menos en el mismo nivel. Esto en 4 horas, en 5 minutos, 15 minutos y tal, no, pero en 4 horas es una fuerte señal de reversión. Si lo unimos a un price action, es decir, una acción del precio, esto no es chartismo, no son canales, ni son triángulos, ni son tres soldados colgados, ni la estrella nocturna, ni nada de eso. Es acción del precio y va relacionado directamente con lo que os estoy explicando de las velas. Las velas las podemos ver así o las velas las podemos ver así. Entonces, con la acción del precio, nosotros ya vemos que el precio está cayendo. Realmente la caída, vamos a ser consecuentes, se inicia desde esta vela y esta de aquí. Esa es la que rompe, cierra por debajo, recupera
hace un retroceso al punto de equilibrio de toda esta caída, que es lo que escucháis mucho en los directos y tal, llega al punto de equilibrio desde toda esta caída, vuelve a caer a la misma zona, doble test a soporte y se va. Tenemos otro impulso, mínimo y un máximo. Vuelve a retroceder al punto de equilibrio, pero ya de este impulso, no de esta caída, sino de esta subida, y de ahí nos marca que entran compras, aguanta y se vuelve a ir. Esto es Wyckoff y SMC. ITC también. Son conceptos que he aprendido de los tres métodos adaptados a mi forma. ¿Cómo sabemos el punto de equilibrio? Os he comentado desde antes, calcular un retroceso. Un retroceso es hacia abajo y es hacia arriba. Que sea retroceso no significa que tenga que ser rojo en ventas siempre. Si el precio viene cayendo, esto de aquí es un retroceso. Si el precio viene cayendo, es otro retroceso. Si el precio viene subiendo, eso es otro retroceso. Siempre el retroceso es conforme el movimiento anterior, da igual si es para arriba o es para abajo. Bien, para calcular el punto de equilibrio, podemos coger la primera vela donde empiece la caída. Si la queréis coger la verde, para esto no importa. Cogemos donde tenemos ya el mínimo y tenemos confirmado de que ya recupera. Y ahí, con esta herramienta, que os la enseño, rango de fecha y precio, está aquí. En el 1, 2, 3, 4, 5, empezando de la parte de arriba abajo las herramientas. En el cuarto, ahí la tenéis. Espera que se esto del abajo. Y esto. Os recomiendo que lo pongáis como favorito. ¿Vale? De las herramientas para el análisis y todo hablaremos el próximo martes, que también es básico y muy importante. Entonces, esta herramienta ya me marca directamente donde tengo retroceso. Aproximadamente pongo, veis donde tiene la flecha, en la mitad. Ese es el punto de equilibrio de todo el retroceso, 79.148-150. Y como podemos ver, al ser criptos, si fuese mercado tradicional es más preciso, pero al ser criptos tienen más volatilidad y se pasan de largo. Pasan de largo o a veces quedan un poco más cortos, no llegan del todo y ya empieza a cambiar de dirección. Pero el punto de equilibrio más o menos es eso en Bitcoin, $100 arriba, $100 abajo. ¿Vale? Para take profits y stop loss y tal, contar $100 arriba, $100 abajo a partir de aquí. Que se os complica mucho porque tiene muchos datos esta herramienta y no la veis así que no la sabéis usar y tal. El rectángulo. Aquí abajo, veis en las herramientas, el rectángulo. El rectángulo lo tenéis en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto, y lo tenemos aquí abajo. Empiezan las figuras, es el primero. También os recomiendo que os lo pongáis en favoritos, porque es muy útil, muy sencillo y muy rápido de utilizar. No hace falta, sobre todo cuando se empieza, es muy bueno. Yo empecé con esto. Medimos lo mismo, le damos el máximo, por cierto, para que se os ajusten las velas al máximo o al mínimo cuando estáis con cualquier herramienta, una línea, lo que sea, cualquier herramienta de TradingView, os ponéis encima de la vela, la barra vertical punteada encima de la vela que queréis y mantenéis sostenido el control izquierdo. Ahora lo aprieto, ahora lo suelto, ¿vale? Y para que se quede fijado ahí con el imán, le damos botón izquierdo mientras aguantamos el control izquierdo y ya se queda ahí. Yo aquí ya puedo hacer lo que quiera, que no se va. Y lo mismo, si queremos buscar el mínimo, lo que pasa es que para el mínimo nos tenemos que venir por debajo. Le damos por encima de la vela, esta vela, y le damos al control, se queda en el máximo. Hay que quedarnos por debajo de la vela, pulsamos control izquierdo, le damos al ratón, botón izquierdo, ya está. Cargamos, fuera. Mirar dónde está el retroceso. El retroceso es esta línea punteada. 79.123. Más o menos. $100 arriba, $100 abajo.
más o menos queda en el mismo sitio que este. Si lo veis, os voy a ampliar para que lo veáis bien los dispositivos móviles. La flecha queda exactamente en la línea roja del rectángulo. Lo que pasa es que esta herramienta me da mucha más información. Sé las barras que ha tardado en caer, el tiempo, porque me dice 7 barras, pero a mí me da igual que sean de un día, de 7 días, de lo que sea, que me dice el tiempo global, no lo tengo que calcular yo. Ya me lo dice, tardó un día y 4 horas. El volumen que ha habido en todas estas velas, cuánto ha retrocedido en dinero, en tanto por ciento, etcétera, etcétera. Entonces, por eso utilizo esto. Podéis acostumbrar a utilizar ese, mejor. Otra indicación para configurar el rectángulo, porque por defecto esta línea no la lleva, punto de equilibrio, le damos doble clic, cualquier rectángulo que pintemos, y fijaros que esto por defecto viene así, no lo trae. Pues aquí en estilo pone línea central. Yo la tengo puesta en rojo, la uso en rojo y no me quema la vista. Podéis poner en blanco, amarillo, punteada, discontinua, continua, o como mejor se os adapte y mejor lo identifiquéis. Lo importante es que de un solo vistazo y un solo movimiento, diciendo voy a buscar otro diferente, ¿no? Ya está como muy visto, me alejo desde aquí. No me hace falta ver tanto las velas. Cuanto más lejos las veo, menos ruido visual tengo, más claro lo veo todo. Cuanto más así lo veo, más fácil. Por lo menos yo, hay que acostumbrarse con el tiempo. Veo que de ahí cae y ahí para. ¿eh? Y ahí cae. Ya está. Aquí tengo un rango con un máximo y un mínimo y tengo un punto de equilibrio. ¿Dónde está el precio siempre? Al punto de equilibrio. ¿Cae por debajo? ¿A dónde va? Al punto de equilibrio. ¿Se va por arriba? ¿A dónde va? Al punto de equilibrio. Resistencia, soporte. Ya está. Así de sencillo. Temporalidades grandes. Pero como el mercado es fractal, significa que todos los eventos que ocurren en una temporalidad se repiten en todas las temporalidades, incluido temporalidades menores. ¿Qué particularidad tiene esto? Que a mayor temporalidad, más tiempo necesito para que se dé el evento. Es decir, de lo que estamos hablando hasta ahora, en 4 horas, para tener ese rango ahí definido que os acabo de marcar, necesito lo que os decía de esta herramienta que es fabulosa. Desde aquí hasta esta vela. Ya está. Sí, ahí mismo. 47 días, 17 horas para crear todo esto. Y al final acaba rompiendo la parte alta y yéndose arriba. ¿Os dais cuenta que donde rompe y ya no vuelve y se va arriba es justamente en este máximo que hemos marcado con el rectángulo? Todo confluye, todo parece curioso y casualidad, pero no hay ninguna casualidad en los mercados financieros. Todo está calculado. Entonces, vale, las temporalidades para ir acabando. La fractalidad de los mercados financieros significa que todos los eventos se repiten en todas las temporalidades. El mercado es fractal. Es una ley universal que sirve para cualquier tipo de activo, sea del mercado financiero que sea. Da igual que sean criptos, da igual que sea Bitcoin o que sea AVAX, o que sea Pepe, o que sea el eurodólar, SP500, el oro, no importa. Todos son fractales. Eso significa que dentro de esta estructura que voy a pintar el borde de amarillo para que lo identifiquemos fácil, porque si yo ahora de 4 horas bajo a 1 hora, me cambia mucho el panorama, tengo muchas más velas, con lo cual tengo más información. Al tener más información, puedo operar más veces en escalas temporales más bajas, pero se siguen repitiendo los eventos. Tengo un rango de acumulación. Luego tengo
una manipulación y una distribución. Se repite. Voy a poner más amplio para los que estáis en el teléfono. Se repite a todas las escalas en todas las temporalidades. Tengo un rango de acumulación, que no quiere decir que estén acumulando, ni que estén vendiendo, ni no tiene nada que ver. Es un rango de acumulación. La fase A. Tengo que decide romper por la parte baja con esa vela y ya no vuelve. Una manipulación, manipulan el precio, lo llevan en una dirección, también podría ser arriba. Ojo. Esto es una estructura. Esta estructura se concluye aquí, porque ya está rota. Y posteriormente, lo que tenemos es la distribución. Que la distribución es un movimiento contrario a la manipulación, mínimo al punto de equilibrio de esta. ¿El punto de equilibrio aquí dónde es? ¿Cómo medimos este punto de equilibrio? A ver, ¿qué me lo dice? De este impulso, esta caída. O bien con el rectángulo de mínimo a máximo. Ahí tenemos el punto de equilibrio. O bien con el rango de fecha y precio. Ahí, hasta ahí. Lo que pasa es que, como sabemos, las criptos tienen mucha volatilidad y se pasan de largo, se quedan antes muchas veces de los sitios. No es un punto exacto, es una zona. Entonces, nosotros cuando ya tenemos esta vela de aquí, entramos en un long y le ponemos aquí un take profit un poquito antes para ser conservadores, lo vamos a cerrar sí o sí el 90% de las veces. Siempre que tengamos confirmación de giro, ¿eh? Una vela que nos marca volumen, que no estamos mirando el volumen. Vemos el volumen, ya cambia la cosa. Tenemos eso será próximas sesiones, ya lo explicaré cómo utilizar las velas japonesas junto con el volumen. Es muy importante. Solo con eso ya se puede operar. Solo con esto que os estoy explicando hoy se puede operar. Este movimiento se llama AMD. Solo con esto ya podéis ser rentables. AMD. Más espacio para escribir aquí. El AMD es un movimiento que consta de 3 fases y es universal, sirve para todos los activos financieros del mundo. Se repite constantemente en todas las temporalidades porque además es fractal también. Tenemos el A de acumulación, que es un rango de precios. En cualquier temporalidad, a mayor temporalidad, más tiempo tardará en hacer la manipulación y después la distribución. Tenemos la fase M, que es manipulación, que es donde se decide hacia qué lado se va a llevar el precio, si hacia arriba o hacia abajo, rompiendo dicho rango. Se confirma cuando se rompen los máximos o los mínimos. Y posteriormente tenemos la distribución, que es la fase D, que me la he saltado de poner, que es el movimiento contrario al de manipulación cuando tenemos confirmación que este ha terminado, dando reversión a la contra, yendo al punto de equilibrio de todo el impulso de la manipulación. ¿Os habéis enterado de algo? ¿Tenéis dudas? ¿Lo estáis entendiendo? ¿Me explico mal? Decirme algo. ¿Me he quedado yo solo aquí hablando o qué? No. Vale. Bien, dicho esto, este movimiento, como he dicho, es un movimiento fractal, universal, que podemos ver en todas partes. Lo vamos a identificar a simple vista. Acumulación.
manipulación, distribución. ¿Cuál es el movimiento más rentable de la AMD? Por supuesto, la manipulación. ¿Se puede aprovechar y operar la manipulación y la distribución? Sí, pero siempre teniendo en cuenta de que tenemos que ir menos apalancado y con menos tamaño de posición en el último movimiento, porque siempre es más corto. Puede ser o del 50% el punto de equilibrio o no. ¿Lo veis dónde va el precio? ¿No? Es decir, puede ser un poco más o puede ser un poquito menos. Lo amplío, bueno, ahí va. Lo amplío para que lo veáis más fácil. Lo veis, ¿no? Donde llegan las velas, el precio. Tras la manipulación, que en este caso rompe arriba, pero podría haber roto abajo, da igual. Lo importante es saber identificar este punto. Cuando estamos en este punto, lo importante es que después, más adelante ya lo hablaremos, a través del volumen podremos saber en este movimiento si lo que están haciendo es acumulando o distribuyendo. Se acumula, que no tiene nada que ver con el movimiento de acumulación para el AMD, son cosas diferentes. Se acumula contratos de compra para lanzar el precio arriba, se distribuye vendiendo contratos y acumulando contratos de venta para tirar el precio abajo. Entonces, esta es la parte importante. A través del volumen, saber si va a ser hacia arriba o si va a ser hacia abajo para entrar aquí, a ser posible en el punto medio, con poca palanca para resistir todos esos, toda esa volatilidad, todos esos empujes arriba y abajo. Y posteriormente ya estamos montados ahí, pues sería en torno a los 84.000, 84.100. Y el precio aquí se acaba por ir a la zona de los 88.400, 88.300. Tiramos a la baja. Mira si tenemos un movimiento ahí para sacarle dinero. Y posteriormente, aquí, una vez terminado este movimiento, lo sabemos por qué. Porque las fabulosas velas japonesas nos lo dicen. Esta vela de aquí ya me está diciendo que se acabó. Aquí retrocede, pero cierra por debajo, ¿no? ¿Verdad? Retroceden las mechas, pero cierra por debajo del cuerpo de esas velas, ¿no? ¿Verdad? Estas tampoco. Estas tampoco cierran por debajo. Continúa, pero aquí ya tenemos el cuerpo de las velas. Esta no, esta tampoco, pero esta, amigo mío, sí. Esta cierra, ya se lo doy 2 veces, pongo un punto y no una línea. Esta es la que está marcando que ha roto, porque el punto es este de aquí. Rompe estructura, vuelve, cierra por debajo del cuerpo de la vela anterior, no consigue superar la apertura de la vela anterior. Hablamos de cuerpo, no de mechas, apertura, ¿vale? Deja una mecha y eso que es hacia abajo. Si esta vela cierra arriba de esa apertura del cuerpo, entonces sería diferente. Ya estaríamos esperando un retroceso para montarnos en long, porque sería continuación. Pero como cierra por debajo de los cuerpos de las velas anteriores, rompe estructura y se desparrama. ¿Y a dónde va? Al punto de equilibrio que es esta línea de aquí. El retroceso. Acumulación, manipulación, distribución. Dentro de esto tenemos más. Ya dejamos el zoom. Este mismo movimiento ya es otro movimiento de acumulación. Acumulación, manipulación, distribución. Al que ya hay demasiados cuadros, lo estoy liando. Por eso el mercado es fractal.
Las temporalidades importantes para trabajar son siempre 3. Si vosotros queréis trabajar en scalping, debéis utilizar 1 hora, tiene que ser vuestra estructura mayor. Es decir, 1 hora. Yo he identificado aquí que tengo esto. Un rango de acumulación en 1 hora. Vale. Bajamos a 15 minutos. A ver que me he perdido. Demasiados cuadros ya. Demasiadas líneas. Estaba más atrás, ¿no? Sí. Vale. Fuera, fuera. Ya. A ver, fechas. 15 de abril, vale. Yo en 15 en 1 hora quiero hacer scalp porque quiero cerrar operaciones rápido, en horas. Ni siquiera que duren 24 horas. A ver, defino esto. El swing trading significa que son días o semanas. No más de 3 semanas, ¿vale? El day trading o intradía, mucha gente lo interpreta mal porque se piensan que es dentro del día. No es que sea dentro del día, es dentro de 24 horas. Si yo abro ahora una operación y son ahora, las 21:10, a las 21:10 de mañana, gane, pierda, pueda ganar más, lo que sea, cierro. Corto, se acabó. Eso es intradía. 24 horas desde la apertura hasta el cierre. Y el scalping son operaciones que duran horas como mucho. No llegan ni a ser un intradía. Puedes hacerlas de 2 horas, 4 horas, depende. Si las haces en aperturas, en cierres, qué sesión sea, etcétera, etcétera. Todo eso tiene mucha historia que no quiero marear demasiado. Pero dicho esto, si yo quiero hacer scalping, voy a utilizar 1 hora, defino mi rango de precios, mi estructura en 1 hora, estructura mayor. Paso a 15 minutos. Adivina tú en 15 minutos dónde estaba esto. 22 de mayo, abril. ¿Abril? Aquí, vale. La estructura que tengo marcada en 1 hora la estoy viendo en 15 minutos. Tengo muchas más velas y tengo mucha más información. Al corto plazo puedo trabajar más. Aún así sé que tengo máximos, zona de mínimos y punto medio de equilibrio de todo el rango. Lo veis, ¿no? Como siempre el precio en esas zonas acaba o rompiendo y viniéndose a la parte baja o resistiendo y yéndose a la parte alta. Con algunas dilataciones, como vemos aquí, que además está utilizando como soporte, no lo aguanta y vuelve a reingresar en el rango. Pues todo eso lo podemos trabajar en 15 minutos buscando nuestra entrada. Aquí estableceríamos que si tenemos el precio aquí en medio y vemos que tenemos una vela, voy a ampliar un poco, tenemos una vela que nos cierra por encima, que es esta de aquí, por encima de los máximos anteriores, eso ya es para arriba. Esperamos nuestro retroceso, nos montamos en long y ya nos vamos. ¿A dónde? A la parte alta del rango. En la parte alta del rango establecemos que una vez que tenemos una vela grande, más ampliada, una vela grande a la contra, grande de cuerpo, olvidemos las mechas de cuerpo que cierra por debajo de la estructura de todas estas velas, eso me está confirmando de que se va para abajo porque no tiene fuerza. Además, esta vela me está dejando una inmensa mecha por la parte alta, control de las ventas. Unido al volumen que tendríamos aquí, estaríamos confirmando ya 1, 2, el cierre, mecha 1, 2, el cierre, volumen 3. Ruptura de estructura. Cambio de dirección. 4 confirmaciones. Parte superior del rango. 5 confirmaciones. Short. ¿A dónde le meteríamos el short? A la parte media. En esta ocasión no llega a la parte media, pero ya tenemos gran mecha, otra, vela a la contra y otra que cierra por encima. Aquí cerramos, cobramos.
Se acabó. No esperamos el take profit aquí. Cerramos y cobramos todo el movimiento. Fuera. Debilidad. Otro movimiento de acumulación. No sé si ya los empezáis a ver o no. Otro movimiento de acumulación. Aquí dentro de una estructura tenemos otra estructura. Manipulación, distribución. Entraríamos aquí en esta vela. ¿Por qué es esa vela? Porque esta es la que cierra por debajo de todos los mínimos anteriores. Pero no los mínimos de las mechas, los mínimos de los cuerpos de las velas. Es ese ahí. O rompe, ya tendríamos eso. ¿A dónde? Al punto medio. En el punto medio, la baja. Y está difícil. Eso es un doble techo. Que rompe abajo, pero está difícil porque está en medio. Aquí tenemos otra entrada de short. ¿Dónde nos lo confirma? Esta vela. Esta, ¿por qué? Porque cierra por debajo de los mínimos de los cuerpos de las velas más bajos que hay dentro de todas estas velas. Cierra ahí debajo. Es decir, el cuerpo de las velas más bajo que hay de todas estas velas de aquí, de esta estructura, es ese. Esta vela que cierra con su cuerpo, no con mecha. Ahí ya la rotó. Es abajo. Acumulación, manipulación, distribución. ¿Os dais cuenta que la AMD está múltiples veces en múltiples temporalidades, incluso dentro de la misma temporalidad, dentro de varias estructuras hay más estructuras? Y si bajamos a 5 minutos, ya afinamos más. Los longs. A ver, ¿hay alguna ocasión de long confirmada por aquí? Sí. Esta. Tenemos ahí otra vez. Esto es manipulación diferente. Esto ya no. Esto es seguro que aquí hubo un dato macro, IPC, PIB, Powell dijo algo, Trump se cagó encima, cualquier historia rara. Pero aquí pasó algo que es ajeno ya a la estructura normal. Estos movimientos así no son naturales. Lo veis porque si miramos los gráficos, no se suelen dar. No es común. Y otra vez, manipulación. Liquidación de shorts, inducción de longs, abajo. Liquidación de los longs inducidos. Pero como iba diciendo, buscando el long aquí, a ver, este era el movimiento manipulado, aquí. Aquí en estas velas. En cuanto tenemos esa vela verde, a ver, esta vela verde. Vale. Ahora no lo veía yo, claro. No lo veía ni yo. Ese es el cuerpo más alto de las velas, de todas estas velas de aquí abajo. Estas están más bajitas. Los cuerpos son más bajos. ¿Vale? Esta vela es la que cierra por encima, rompe la estructura. Sigue subiendo, hay una manipulación antes de irse. Suelen hacerlo mucho. Si se va a ir en long, lo que hacen es rápido, en pocos minutos, liquidar la mayoría de los por 100. Por eso es muy complicado ir tan apalancado, porque la mayor parte de las veces te vas a comer estos movimientos. También se dan a la contra. Antes de caer, también limpian shorts por 100. Entonces, si tú vas con poco apalancamiento y gestionas bien tu capital, el riesgo, esto lo resistes, no te liquida, no sufres, te pones en negativo, luego sigue y continúa su dirección. Aquí ya estaba marcando la entrada al long. ¿A dónde? Pues a la parte alta del ramo. Pero luego ya se va más si quieres seguir la operación y tal, pues da igual. Pero si tú te pones aquí unos $50 antes, el take profit, el 90% de las veces lo vas a cerrar. Te va a cerrar en positivo, en ganancias. Manera de trabajar los rangos. De arriba al punto medio, a no ser que rompa el punto medio y continúe como aquí
El take profit lo cobramos ahí fuera, si no cobramos un parcial, como he hecho yo hoy en el directo, y nos vamos a la parte baja, pasamos el take profit a la parte baja del rango. Si rompe la parte media, si no, es de la parte alta a la parte media, de la parte media a la parte baja, de la parte baja a la parte media, de la parte media a la parte alta. Fraccionar en 2 tramos es más seguro y se suele sobrevivir más al mercado que no buscar el movimiento desde aquí hasta aquí y hacen más operaciones. Pero cuando se pone tonto y no va de una punta a la otra, pues aquí pueden meter long short, long short, long short, long short, e irle ganando en este tramo de aquí. Igual te tarda una semana en llegar a la parte de arriba y te quedas mirando, esperando ahí. Aquí sería donde nosotros buscaríamos nuestro punto medio para entrar, como os estoy diciendo, veríamos nuestras rupturas y demás, y pasaríamos a 5 minutos en scalp y ya esto, y ya en 15 minutos difícil. Ahora, es que me quedo, en 5 minutos me parece que ni sale, por barras. A ver qué fecha llega, 26 de mayo. Da igual, lo trasladamos aquí. Ahora, es igual, incluso hasta aquí, más fácil. Ahora, ya está. En una hora, ya lo tenemos. Es que más o menos es lo mismo. Y le tenemos que ajustar, bajar un poquito más. Ya está. Lo mismo. Bajamos a 15 minutos. Buscamos nuestra entrada. Estamos en el punto medio. Short a la parte baja. Si cierra la vela por encima, en 15 minutos, esperamos que retroceda y apoye. Long a la parte alta. Que se puede dilatar más e irse a estos máximos, etcétera. Por supuesto. Pero en este tramo le vamos a dar la mayor parte de las veces, que es donde la mayor parte de las veces se mueve el precio. Aquí es eventual y aquí también. Y aquí también. Solo llega 2, 3 veces. Aquí llega 1, 2, 3 veces por ahí encima. Ya se ha pasado a otro rango. Eso ya es otro rango. Si buscamos más atrás seguro que lo encontramos. Aquí le sacamos en scalp el dinero. Y afinamos lo que se llama entrada sniper, nuestra entrada en velas de 5 minutos. ¿Por qué? Porque la vela de 5 minutos al cierre, yo me voy a adelantar ya a la vela de 15 minutos. Cuando esté, que me queden los últimos 5 minutos de esta vela de 15, ahí, conforme me vaya cerrando, ya sé si va a cerrar con cuerpos, si no, si ya lo estoy viendo. Me espero y le busco la entrada. Identifico rápidamente una ineficiencia como esta de aquí. Esto ya lo explicaré más adelante. Como esta de aquí, cuando cierre esa vela se confirmaría. Si no cierra por debajo, espero que el precio retroceda, le meto entrada en 5 minutos y así afino con más precisión dentro de esto y dentro de esto. Ya veis lo pequeñito que se quedó. Vale, pues lo mismo, la fractalidad, lo mismo para swing trading. Para scalping, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos. Para intradía, 4 horas, 1 hora, 15 minutos. 4 horas sería nuestra estructura mayor de rango. Lo veis en mis análisis muchas veces. 4 horas es la estructura mayor de nuestro rango. Todo por ahí, más o menos. Así, aproximadamente. Siempre que marquemos el rectángulo nos va a poner la parte mínima y la parte máxima, el bajo y el alto. Punto de equilibrio. Volvemos a ver cómo el precio viene. Rebota. Puede estar unos dólares arriba, unos dólares abajo. En 1 hora, en 4 horas es nuestra estructura mayor. En 1 hora es buscar nuestra tendencia dentro de la estructura mayor. En este momento, fijaros qué pequeñito ya se ve esto. ¿Eh? En este momento tenemos una vela que está rompiendo los 105 y sobre todo está rompiendo la parte inferior.
de los mínimos donde cierran las velas anteriores. Lo vemos, ¿no? Ahí. Tendría que haber cerrado mi short, por cierto. Vale, dicho esto, vemos que cierra esa vela. Si cierra por encima de los cuerpos y los mínimos de las velas, lo mismo que he explicado antes, es en una hora, es en un mes, en 30 años, en 2 segundos, es siempre lo mismo, es fractal, ¿vale? Si cierra por encima de los mínimos esa vela, que lo va a hacer, más seguro, pero hay que esperar a vela cerrada, es una entrada en long. Esa entrada en long, bajamos a 15 minutos, tenemos más visión, pillamos una de las ineficiencias, esperamos que el precio retroceda a una de las ineficiencias a tomar liquidez o bien a una zona de soporte como son los 105. Si cierra por encima, nos adelantamos en 15 minutos a una hora. Y en una hora nos adelantamos siempre 4 horas. Si tenemos que esperar 4 horas a que cierre esta vela, bueno, pues ahora porque faltan unos 34 minutos. Pero si acaba de abrir o faltan 2 horas, te puedes morir esperando a que cierre esta vela. Ya se te ha ido el movimiento, mira, desde los 103.300 hasta los 105.288. Mira si ha habido movimiento ya. Ya se te fue. Eso para intradía. Y para swing trading vamos a utilizar, voy a limpiar ya esto. Gráfico diario es nuestra estructura principal. Bueno, nuestra estructura principal es en diario. Nuestra entrada la buscamos en estructura de 4 horas dentro de esa estructura diaria. Por ejemplo, que esta vela de 4 horas cierre por encima de los mínimos anteriores, rompiendo la estructura. Y en una hora buscamos ese retroceso para afinar la entrada. ¿Cómo hacemos el seguimiento de las operaciones y lo controlamos una vez que estamos dentro del mercado? Pues controlando las tres temporalidades. Nos adelantamos en este caso. Bueno, en el caso normal, como opero yo, que lo veis, utilizo 4 horas, 1 hora y 15 minutos. Sí, porque el de un día ya lo he visto antes, no es por otra cosa. Y el seguimiento lo hago así. Si a mí ahora me viene y me rompe estos máximos anteriores donde está el cuerpo, no las mechas, esa vela ya me ha roto la estructura. Ya me ha roto la estructura porque me está... A ver... Me está dejando el cierre de esa vela. El cierre de esa vela me está dejando ya un máximo creciente. Aquí ya me está dejando esa mecha un máximo creciente respecto a este. Retrocede, deja un mínimo creciente y ya se va. Aparte que los 103, 500, 103, 300 es una zona de soporte porque está mirada en gráfico de 4 horas, etcétera, etcétera. Y luego es todo unido. En los soportes y resistencias ya os los he explicado, ya sabéis cómo funcionan. Y esta es bueno, la formación educativa, porque no son señales, por eso pongo educativa por temas legales, de legislación. Formación financiera de análisis y trading institución. Si tenéis alguna duda, pregunta, comentarlo. Lo aclaramos ahora, quedará grabado para que lo podáis ver. El vídeo no va a ser público, no va a estar en el canal de YouTube para que acceda cualquiera.
El vídeo estará en privado y solo se podrá acceder quien tenga el enlace. El enlace lo pondré en el canal de Telegram, ¿vale? Para que solo la gente de la comunidad podáis acceder y demás, y que no salga indexado ni en motores de búsqueda, ni de YouTube, ni de Google, etcétera, etcétera. Y con esto, pues nada, terminamos aquí. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Sentiros libres de decirlo. Si creéis que he cometido algún error en alguna explicación de lo que os he dicho, decirlo también, por supuesto, obviamente, sin problema ninguno, ¿eh? Yo cuando voy a clase y mi profesora de la universidad, mi profesora de matemática financiera, me dice que el cálculo de una hipoteca con el interés compuesto inverso, historias de estas y tal, es tal porque es así. Y yo digo, ¿y si lo hago del revés, no me es más fácil y más rápido y más sencillo? Yo se lo digo, oye, ¿y esto no se puede hacer de esta otra manera? Porque me da el resultado y a mí me resulta más fácil, por lo que sé. O sea que no hay que cortarse. Pues nada, aprovecho para ver cómo tengo esto. Tenía que haber cerrado ahí, mira, ¿ves? Vamos a trasladarlo al dinero, a la pasta, que al final todo esto lo que cuenta es la pasta. Dejémonos de tonterías. Conforme lo que hemos hablado, bueno, esto es liquidez estructural que ha sido tomada. Esto lo de la liquidez estructural, zonas de oferta, de demanda, todo eso ya lo iremos viendo en siguientes, ¿vale? En siguientes sesiones. Porque intentar explicarlo todo, como podéis ver, las velas japonesas, de cero a profesional. Si las velas japonesas son para tontos, eso no vale para nada. Te metes de verdad con todo lo que te dicen las velas japonesas y agárrate. Agárrate porque no es poco la información que te da. Ya no solo es la información que te da cada vela individual en sí, sino de todo el conjunto de todas las velas, las estructuras que te crean y lo que te están diciendo con sus cierres, aperturas, las mechas, etcétera. Es mucha información que procesar. Al principio no os agobiéis, porque es muy normal que la cabeza te explote y que digas, pero ¿qué era el mínimo, el máximo, la mecha? ¿Se medía desde la vela verde, desde la roja? Es lo normal. Es mucha información y si no estás muy acostumbrado todos los días, pues tu cerebro no la procesa así rápido, ¿vale? Aquí simplemente viendo con lo que hemos hablado hoy, yo me centro aquí, a más de uno y de una ya se le ha ido la vista aquí arriba. Ya estáis diciendo, hostia, mira, un doble suelo. Ya que hay un doble TESA en una resistencia, saque una vela ahí con volumen, esa rompe, cierra por encima, eso es para arriba. Espero el retroceso. Hostia, mira, ha venido el retroceso más o menos a la zona de los máximos del cuerpo de las velas anteriores, un poquito menos, que son criptos y tienen más dilatación, por eso no hay que meterse a por 500 de palanca, y ya se va. Pues ahí tenía un long. Y aquí, pues aquí tenía que haber cerrado el short, si hubiese sido un scalping. O un intradía y estuviese al borde de mis 24 horas operativas ya, esto ya se habría sido en 15 minutos adelantarme a esas dos velas de una hora y, por supuesto, al cierre de esta vela de 4 horas que faltan unos 6, 20 minutos a esta vela de aquí. Cuanto mayor es la temporalidad, más en bragas me pilla, porque cuando me doy cuenta de que se está dando la vuelta, ya, pues mira, de los 103, 300 y algo, con toda esta mecha que está dejando, hasta los 104, pues casi $1000 en una vela. Pues casi $1000 que en 15 minutos yo ya estoy viendo. Yo me estoy dando cuenta, porque ya tengo ahí una vela que me cierra por encima, que luego puede continuar abajo.
Pero es que la segunda también. Y a la tercera, vamos, cierra por encima de todos los máximos anteriores. Aquí ya ha cambiado, aunque sea a corto plazo. En un scalp, esta vela de aquí, es cerrar, cobrar. Claro. Es un long de entrada, prácticamente. Y nada, dicho esto, gracias por asistir, espero que sea de utilidad. No sé si os ha gustado, si no os ha gustado, si os ha explotado la cabeza. Muchas gracias, Dark, muchas gracias. Yo quería agregar algo. Agradezco profundamente a todos por asistir a la clase de velas japonesas del profesor Dark Scalper. Están recibiendo información de alto valor de forma gratuita, impartida por un trader profesional. A quienes inicien en el trading, no se desanimen si al principio resulta complejo. Personalmente, a mí, Mr. K, me tomó varios meses comprenderlo. Este contenido será repetido y reforzado constantemente y con el tiempo lo asimilarán con claridad. Lo que estén viendo el directo desde un móvil, recomiendo intentar conseguir una tablet o un portátil para que puedan ver el contenido en un aspecto más amplio. Recomiendo también que entren a su canal de YouTube, Trading Radio, donde podrán operar diariamente con él en directo. Y gracias nuevamente y gracias, Dark, por tu tiempo y paciencia, bro. No lo podría haber dicho mejor. Estoy abriendo unos loncitos ahorita de lujo, un insulto, un reggaetón. Bueno, aquí hacemos bromas y tal, porque el trading no solo se trata de gráficos, cotizaciones y demás. Aparte, disculparme, pero me notaréis que la voz con la que estoy hablando no es ni mi voz, porque tengo la garganta rota ya. Y son las 21:35 de la noche y yo llevo levantado desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana, que en media hora me pongo ya a trabajar. Así que en estos momentos estoy cansado, tengo la voz agotada, la garganta ya quebrada y me cuesta más el cálculo mental, la reacción, los reflejos, la facilidad de palabra. Aló, Pero, aló. sí, Bueno, bueno, muchas gracias, amigo. Gracias por todo, de verdad, por ese esfuerzo que está haciendo por nosotros. Y bueno, tengo muchas dificultades para aprender, pero bueno, voy a repetir el video. Tengo que repetirlo varias veces para poder captar. Entonces, bueno, muchas gracias por el esfuerzo y trata de descansar para que te recuperes de la garganta también. Muchas gracias por todo, muy agradecido. nada, un placer ayudar. Muchas gracias. Y nada, lo iremos repitiendo en los directos y tal. Si vais asistiendo, lo iréis viendo. Iré haciendo más entradas y tal, y iréis viendo cómo a vuestro ritmo. No os agobiéis, sobre todo lo que os ha dicho Mr. K, no os agobiéis, porque si queréis abarcarlo todo de golpe, yo llevo desde finales del 2009, serio desde principio de 2010. Son 15 años de gráficos. Entonces, no se tarda 15 años en aprender esto. Pero sí que os puede llevar un año, 6 meses, 2 años, coger una estructura, mirar un gráfico, ver una estructura y decir aquí mínimo, máximo, punto medio, ahora el precio está en ese punto, voy a ver si rompe para abajo, para arriba, y en cuanto me confirme una cosa a la otra, le meto el machete. El trading no es así, no es llegar y tener mansiones, piscinas y lambos. Es trabajo, tiempo, conservar el capital, ser prudente y adquirir experiencia, ya está. Todo el mundo llega. Si yo he llegado, cualquiera puede. Cualquiera. Gracias, Dark. Muchas gracias, muy interesante toda la clase. De nada, un placer. Gracias, Dan, de verdad, agradecida inmensamente. Gracias, me alegro que os haya gustado. Repetiremos el martes que viene. Me enlazaremos con lo de hoy. Tendréis toda la semana más o menos para practicar. Con los que os he explicado hoy, podéis ganar dinero. Sin nada más. Sin volumen, sin liquidaciones, no hace falta que os compliquéis la vida. Un rango, una temporalidad que sea más o menos grande, fiable, porque también os digo, a menor temporalidad, más ruido, es decir, más falsas señales y más ruido hay en las velas y más datos falsos también.
A mayor temporalidad, mayor fiabilidad de los datos. Es más fiable un rango de 4 horas que uno de 1 hora, que uno de 15 minutos. Pero siempre son fiables si sabes en el marco de tiempo que trabajar. Sabes que estás trabajando en scalp, trabajando en swing trading, o estás trabajando en day trading. Pues con lo que os he explicado hoy, podéis coger vuestro rango, incluso de 1 hora, si no queréis estar muchas horas operando. Buscáis vuestros puntos máximos, buscáis punto medio si confirma arriba a la parte alta, punto medio si confirma que rompe abajo parte baja, de la parte baja a la parte media, de la parte alta a la parte media. Siempre el eje central, el punto de equilibrio del rango. Y así vais a ganar dinero. Trabajar con poca palanca, podréis sufrir estos movimientos tranquilamente, una liquidación muy lejos, y hacerlo en Bitcoin. No podéis hacerlo en BNB o en Ethereum, no. En Ethereum no lo hagáis que os van a fundir. Pero en BNB, que es bastante estable, es de Binance, tiene una utilidad, se pagan las comisiones del trading en Binance, etcétera. Ya vale $600, 500. Pero con lo que os he explicado hoy, podéis ganar dinero y ser rentables, sí o sí. Así que nada, a practicar. A practicar. Un placer. Bienvenidas, bienvenidos. El martes más. Seguimos en contacto por el canal de Telegram. Si tenéis alguna duda o algo, me mandáis algún privado, ya sabéis. Telegram y encantado de charlar. Hasta luego, nos vemos mañana. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Ark. Hasta luego, gracias por asistir, un placer ayudar.